Esta mañana, mis queridos hermanos, nos sentimos realmente regocijados al poder sentir la presencia de Dios en nuestros corazones. También yo sé que cada uno de nosotros en su momento pasamos momentos difíciles en la vida, en los cuales muchas veces nos olvidamos de la presencia de Dios. Pero nos olvidamos de la presencia de Dios por las circunstancias por las cuales podamos estar pasando en el momento. No, sin embargo, el Señor siempre está junto a nosotros y Él nos extiende la mano. Y cuando nosotros nos sentimos caídos, mis queridos hermanos, nos sentimos solos y tristes, es quien nos levanta y nos da la oportunidad de luchar nuevamente en la vida espiritual, esperando así el momento de su regreso. Esta mañana he titulado el tema La necesidad de la humanidad. En el camino a Cristo, cada uno de nosotros es necesario que leamos los capítulos cronológicamente para que vayamos entendiendo cómo la capacidad de Dios para poder brindarle amor a su creación fue gradual. En el jardín del Edén sabemos nosotros que cuando el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dice en Camino a Cristo, en el capítulo 3, que cuando el hombre fue creado, fue dotado originalmente de facultades nobles y un entendimiento equilibrado, porque era perfecto y estaba en armonía con Dios, donde sus designios eran puros y santos. Lastimosamente, incurrió en la transgresión y fue imposible para el hombre salir de las garras del pecado si Dios no hubiera actuado de una manera especial. Desde ese momento, el cielo se llenó de temor al ver la capacidad del hombre que era imposible para salir del pecado. Sigue diciendo la sierva del Señor: hubo un momento, en el cielo se miraba un movimiento grande, los ángeles miraban cómo el Hijo se acercaba al Padre por primera vez y ellos se preguntaban qué es lo que estaba sucediendo. Por primera vez Jesús entró con su Padre. En ese momento la gloria de Dios cubrió a su Hijo. Cuando el Hijo salió en presencia del Padre, el rostro del Hijo se miraba que no tenía satisfacción, ¿verdad?, por la reunión que había tenido con su Padre. Más sin embargo, mis queridos hermanos, también nosotros podemos entender algo bien importante. Lo que ellos habían tratado la manera de hacer en ese concilio celestial no se había llevado a cabo, no se había perpetrado. Nuevamente, el Hijo vuelve a entrar con su Padre para poder plantar lo que era el plan de salvación. Mas sin embargo, el Padre se negaba a entregar a su Hijo, como cada uno de nosotros nos negáramos a entregar a nuestros hijos si supiéramos que nuestros hijos van a morir. Lo mismo el Padre se negaba a entregar a su Hijo, pero por tercera vez dice que el Padre se reunió con su Hijo, y cuando por tercera vez Cristo salió, todos los ángeles pudieron ver el rostro de Cristo lleno de satisfacción, de gracia y de amor, porque el plan de salvación se había trazado en el cielo mismo para que el ser humano pudiese ser salvo a través del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Ahí, mi querido hermano, en el cielo mismo se trazó el plan de salvación, de los cuales cada uno de nosotros somos acreedores. Esta mañana, tú y yo tenemos que estar seguros, mis queridos hermanos, que como hijos de Dios tenemos un Dios amante, un Dios redentor y salvador, que tomó nuestra condición de pecador, muriendo en esa cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia. Mis queridos hermanos, es importante tratar la manera de que cada uno de nosotros reconozcamos el punto principal que muchas veces es un problema en nuestra vida: el pecado. El pecado, sabemos nosotros que la Escritura no lo esconde, sino lo saca a flote para que, como ejemplo de cómo Israel o el pueblo de Dios a través de las generaciones
se volvieron contra Dios, nosotros no podamos hacer lo mismo para este tiempo del fin, porque el tiempo que nosotros tenemos de vida en este mundo es corto. Ahora, quisiera compartir con ustedes lo que en el año de 1982 sucedió en España. En España se puso en exhibición una obra de arte moderna. El arte se representaba a través de una escopeta, y para poder apreciar el arte tenía que sentarse en una silla y mirar el cañón de la escopeta. La escopeta estaba conectada a un cronómetro, y este estaba para dispararse hasta cierto momento, ¿verdad? En un lapso, mis queridos hermanos, de 100 años. Era sorprendente ver cómo las personas llegaban en ese momento, a pesar de que sabían que en un momento circunstancial del tiempo la escopeta podía dispararse, mas sin embargo a ellos no les importaba. Llegaban y se sentaban y miraban el paso de la bala. Qué manera más triste, mis queridos hermanos, de jugar con su vida. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros hoy en día. Muchas veces sabemos cuál es la magnitud del pecado. Creemos que podemos mirarlo fijamente a la cara y salir sin sufrir daño alguno. Mis queridos hermanos, realmente no podemos. Es una grave consecuencia, pero esa grave consecuencia tiene solución. El pecado tiene solución cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús y confiamos plenamente en su voluntad para darnos salvación a nosotros y perdón de pecados. Ahí Cristo actúa de una manera especial. Esta mañana quiero leer un poquito acerca de lo que desgraciadamente muchos hacemos. Comentario bíblico adventista, hablando acerca de esto, Mateo 9:24, debido a que el pecado, el hombre se separó de la fuente de la vida y por tanto se convirtió en un súbdito de la muerte, pero la esperanza de la vida eterna fue restaurada por medio de Cristo Jesús. Romanos 5:12 nos dice a nosotros que por la condenación del pecado pasó a todos la muerte. Es importante, mis queridos hermanos, ver cómo a través del tiempo esto ha venido degenerando la relación entre Dios y los seres humanos. Es importante también tratar la manera de que nosotros elevemos nuestra mente, ¿verdad? A ver que en la Escritura nos enseña a lo largo las diferencias, ¿verdad?, de lo que el pueblo de Dios ha pasado como una experiencia amarga. A menos que cada uno de nosotros renunciemos al pecado, definitivamente esto nos matará. Nuevamente, vuelvo a leer en el Conflicto de los Siglos, en donde dice que muchas son las figuras por las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar una verdad y hacerla clara a las almas que desean verse libres de la carga del pecado. La carga del pecado muchas veces nos lleva a nosotros a actuar en contra de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 28, del versículo 11 al 17, encontramos la historia de Jacob. Jacob andaba huyendo de su hermano. Cuando en ese momento él se sentía atribulado, sentía que la causa de su pecado lo había separado definitivamente de Dios y lo había separado definitivamente de su hermano, y que la consecuencia de su pecado lo había llevado a él, mi querido hermano, a sentir realmente en su vida una tribulación cual sin paralelo. En ese momento dice la Escritura de que él tuvo sueño. Y en ese lugar, en donde él reposó su cabeza en su visión en el sueño,
dice que veía una escalera que de la tierra llegaba al cielo, y por esa escalera subían ángeles y bajaban ángeles. Esa escalera, mi querido hermano, representaba a Cristo Jesús y la unión entre el cielo y la tierra. Era el único que tenía el poder para darnos a nosotros la capacidad de podernos acercar a Dios. Esta mañana realmente tenemos que considerar el problema del pecado y hallarle una solución en Cristo Jesús. En términos espirituales, hablar de luz es hablar del Padre y hablar de Cristo. Porque cuando hablamos de Cristo, mis queridos hermanos, estamos hablando de la luz que vino al mundo y que los hombres rechazaron. Mas, sin embargo, esa luz que nosotros hoy en día hemos hecho nuestra por la voluntad de Dios, no porque nosotros lo amamos a Él, sino porque Él nos amó a cada uno de nosotros. Es importante, ¿verdad? Ahora, en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, encontramos nosotros las palabras de Cristo diciendo: yo soy la luz del mundo. Y eso es importante, ¿verdad? Busquemos el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Y así vamos a meditar un poquito en lo que es este versículo. Juan 8, 12. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice el deseado de toda la gente en su historia de que en ese momento que Jesús pronunció estas palabras, Él estaba en el atrio del templo. Recordemos, mis queridos hermanos, que para el pueblo de Israel el apreciar o estar en el templo era todo. Ahí tenían todas sus esperanzas. Los símbolos que realizaban allí, todos redactaban realmente y llevaban directamente a Cristo Jesús. En ese momento se estaban realizando lo que eran unas prácticas de la fiesta de las cabañas. Llegada la tarde, después del sacrificio de la tarde, encendían en aquellas columnas de mármol unas lumbreras. Todas esas lámparas las encendían con el propósito de reflejar realmente lo que era la venida del Mesías. Para ellos, el practicar cada una de estos ritos o de estos símbolos los llevaba a ellos a tener satisfacción. Mas, sin embargo, dice el mismo capítulo de que era un pálido reflejo de lo que Cristo tenía que hacer. Llegada la noche, cuando todo el templo estaba alumbrado y venía alguien por el camino del desierto y había perdido su camino, miraba la luz al fondo, aquella luz que emanaba del templo, y sabía él que llevaba el rumbo correcto. Así cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a Cristo Jesús, sabemos que llevamos el rumbo correcto, mis queridos hermanos, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. También, esta vez Jesús, que habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Él quería, mis queridos hermanos, que nosotros como reflectores también tomáramos un poco de esa luz. En el libro de Mateo, en el capítulo 22, libro de Mateo, capítulo 22. Amén. Libro de Mateo, capítulo 22. Amén, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que un intérprete de la ley trataba la manera de probar a Jesús acerca de la ley y del mandamiento más grande.
Mas sin embargo, aquí encontramos nosotros las palabras de Cristo al hacer alusión, mis queridos hermanos, a algo que como seres humanos nosotros muchas veces olvidamos, y es tener una relación con Dios. Y así como esa relación que tenemos que tener con Dios, tenerla con nuestros hermanos. Muchos pretendemos tener una comunión con Dios, pero en realidad caminamos en oscuridad. Y eso significa, mis queridos hermanos, que en realidad no estamos caminando con Dios. Hoy en día pareciera ser fácil la vida cristiana. Pareciera ser que la vida cristiana no tiene consecuencias. Mas sin embargo, las consecuencias son grandes. Porque cuando tú, mi querido hermano, mi querido amigo que esta mañana está con nosotros, te acercas a Cristo Jesús, empiezas a tener una serie de dificultades, porque empiezas a ver tu vida como era anteriormente, y empiezas a ver cómo es que tienes que vivir tu vida espiritual cerca de Cristo. ¿Sabía usted que el pecado comprende el abandono de sí mismo? Y muchas veces eso nos impide a nosotros realmente vivir en compañerismo con Cristo Jesús. Como les decía, el libro de Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Esto es importante, mi querido hermano. Hoy en día, la creencia popular en el cristianismo está haciendo creer a las personas que ya no es necesario observar la ley de Dios, que la ley de Dios quedó clavada en la cruz del Calvario. Pero déjame decirte que para los hijos de Dios, aquellos que día a día experimentan en su palabra verdades que van alimentando nuestra vida, podremos ver, mis queridos hermanos, que no es como el mundo popular está diciendo fuera de nuestra creencia. No, en este momento Jesús, en delante de ese intérprete de la ley, no podía estar hablando acerca del punto de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y nosotros sabemos que 4 mandamientos específicamente de una forma vertical son directamente hacia Dios, y que 6 mandamientos en una forma horizontal son para la humanidad o para nosotros. En ese momento él no podía estar hablándole acerca de los mandamientos de Dios, porque como intérprete de la ley él sabía claramente cuáles eran los puntos de la ley moral de Dios. Resumiendo, él habla de amor a Dios y de amor al prójimo. De la misma manera hoy en día, tú y yo deberíamos de tener una preparación digna en esta tierra, porque nuestro camino no finaliza en esta tierra. Nuestro camino es una vida eterna con Cristo Jesús en esas mansiones celestiales. Por lo tanto, esta es una escuela, mi querido hermano, donde tú y yo deberíamos de aprender a vivir con Cristo y de poder aprender a vivir con cada uno de nuestros hermanos. Caminar con Dios resulta en verdadera comunión con Dios, y así nosotros aceptamos lo que es la gloria de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y retrocedemos en el tiempo hasta el jardín del Edén, en el momento en que Dios creó a Adán y Eva, y dice de que sopló hálito de vida y fue el ser humano un ser viviente, en ese momento la misma gloria de Dios dice que cubrió su desnudez. ¿Se puede imaginar usted, mi querido hermano, que nosotros hoy en día pudiésemos reflejar realmente la gloria de Dios en nuestro parecer? Pero lastimosamente, el pecado en el caminar de la oscuridad tiene que ver cómo esa relación se va deteriorando. Pretender tener realmente una comunión con Dios es algo que es ficticio, cuando no se vive realmente como un testimonio vivo. Camino a Cristo. Dice que como Nicodemo,
podemos adorarnos de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter es moral y correcto, y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como un pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandece en nuestra alma, veremos cuán impuros somos, discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios, que ha manchado todos los actos de nuestra vida. Hasta entonces, nos convenceremos de nuestra propia justicia, que en verdad es como trapos de inmundicia, y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Ese carácter, mi querido hermano, ese carácter de Cristo es lo único que nosotros nos vamos a llevar cuando Él venga. Ese carácter de Cristo es el único que cada uno de nosotros día a día tenemos que perfeccionar en cada una de nuestras vidas. ¿Sabía usted que en el libro de Juan, el apóstol amado trataba la manera del pecado de una forma clara, de una forma lógica, y de una forma que nos lleva a nosotros a entender que la consecuencia del pecado siempre está en cada uno de nosotros, y que muchas veces involuntariamente nosotros transgredimos la voluntad de Dios? Es muy claro, ¿verdad?, la realidad acerca del pecado en nuestras vidas. Vamos al libro de Juan, al capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. Versículo 6. Libro de Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 10. Si decimos que no hemos pecado, nos hacemos mentirosos y la palabra de Dios no está en nosotros. Al parecer, el apóstol Juan está tratando la manera de hacer creer que los seres humanos, a pesar de que somos pecadores, tenemos la oportunidad, mis queridos hermanos, como dice aquí, de dejar gradualmente, ¿verdad?, lo que aquí vemos. 1. Dejar de mentir, dejar de engañarnos a nosotros mismos y dejar de ser mentirosos a Dios. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros medimos la gradualidad del pecado, para los seres humanos se nos hace tan fácil medir la gradualidad del pecado. Yo muchas veces he llegado a pensar de muchos de mis compañeros que porque toman ya no tienen remedio. Hasta muchas veces he citado la Sagrada Escritura diciéndole a ellos que ningún borracho heredará el reino de los cielos. Cuando llega la noche, mis queridos hermanos, y llega el momento de agradecer a Dios por un día más que me había dado, recuerdo mis palabras. Y en ese momento, Dios toca mi mente. Y muchas veces me siento impuro delante de su presencia, porque yo estoy condenando a una persona por un vicio, porque él ha decidido vivir su vida así, sin reconocer que en un momento esta persona puede llegar a conocer a Cristo Jesús, cambiar su vida y luchar en ella para su salvación. Pero ¿por qué yo me siento indigno?
Porque reconozco también, mi querido hermano, que nosotros hacemos del pecado gradual, ¿verdad?, como algo sencillo, y no. Tenemos que reconocer que para el Señor pecado es pecado, no importa si es pequeño o es grande. Y cuando yo pienso en mi condición espiritual, muchas veces me veo indigno, porque me veo yo en una forma soberbia, altiva, y eso también es pecado, y me lleva a mí muchas veces a ver que necesito realmente del perdón de Dios. Esto es importante, mi querido hermano. Cuando Dios toca nuestros corazones, cuando Dios nos hace recapacitar de nuestra manera de vivir. Obviamente Juan comprendía la realidad y la seriedad del pecado que la humanidad lastimosamente tiene o tenemos. ¿Cuán abiertos realmente somos nosotros a reconocer el pecado en nosotros? Esa es una pregunta, mi querido hermano, que cada uno de nosotros deberíamos de responder. ¿Quién más sabe su relación con Dios si no es cada uno de nosotros mismos? Esto tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar nuestro estilo de vida. Desde el momento en que tú y yo accedimos, mi querido hermano, a los pies de Cristo y lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, no es que nosotros lo aceptamos, sino que Él nos aceptó. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo pues, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pareciera que al leer textualmente se oye difícil, ¿verdad?, que dentro de un templo hayamos más de 200 personas y que la palabra de Dios venga y diga a través del apóstol Pablo que de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. Es necesario que tú y yo personalmente luchemos, mis queridos hermanos, en nuestro corazón, por realmente mostrar el amor de Cristo en nuestra vida. Muchos están esperando fuera de estos lugares ver realmente la gloria de Dios, en donde tú y yo, la palabra de Dios también dice que nosotros somos la luz del mundo, somos una ciudad santa, una ciudad que ha recibido la luz de Cristo y que no podemos poner esa ciudad bajo de una luz, sino que la tenemos que poner en el lugar alto para que alumbre. Así deberíamos de ser cada uno de nosotros, ¿verdad?, para mostrar que hemos llegado a conocer el amor de nuestro Señor. Sí, mis queridos hermanos, hay una respuesta en el pecado, y la respuesta es Cristo Jesús. Libro de Juan, primera de Juan, siempre en el capítulo 1, en el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, que vivíamos en las tinieblas y que fuimos traídos a la luz admirable de Cristo, podamos vivir en esa luz, mis queridos hermanos. Y no solamente eso, porque al adquirir el conocimiento y la voluntad de Dios, vivimos en relación con Dios y vivimos en relación con nuestros hermanos. Y cuando vivimos de esa manera, vivimos como Cristo vivió. Y así es. Cuando mira que nosotros hemos aceptado la voluntad de la obediencia por medio del amor, Él nos limpia del pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda
maldad. ¿Es importante la confesión, mis queridos hermanos? Sí. En el libro de Proverbios encontramos nosotros en donde dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Esto es como testimonio. Un día yo con mi esposa en el centro, pasamos por cierto lugar donde no tuvimos que haber pasado. Definitivamente yo reconozco que no tuvimos que haber pasado por ese lugar. Desde que entramos en la calle, miren, iba platicando yo con mi esposa y empezamos a caminar porque íbamos apurados. Pero cuando ya llegamos a la mitad de la calle y dejamos de platicar, empecé a ver yo a todos los lugares. Pues mira, ¿aquí dónde estamos? Nos habíamos metido en una calle que lastimosamente venden solamente películas pornográficas, querido hermano. Mire, cuando llegamos a ese lugar, yo definitivamente no hallaba qué hacer. Volteaba a ver para un lado, volteaba a ver para otro, bajaba la vista, me sentí incómodo. Pasó mi momento. Llegaba la noche. En el momento, mi querido hermano, específicamente de la confesión de mis pecados o del agradecimiento hacia Dios, en ese momento que yo estaba doblado en mis rodillas, teniendo esa comunicación directa con Dios, confesándole a Él todo lo que había sucedido, se me vino a la mente ese cuadro. Es terrible, mis queridos hermanos, qué terrible esa condición. Simplemente por el hecho de haber llegado a ese lugar, yo me sentí indigno, estaba arrodillado ante la presencia de Dios, pero me sentía con vergüenza. Desde ese momento, yo reconocí, mi querido hermano, mi pecado, aunque yo lastimosamente no fue cosa de nosotros, ¿verdad?, llegar a ese lugar, pero cuando yo doblé rodillas, confesé mi pecado. Gracias a Dios han pasado más de 12 años hasta la fecha. No hemos pasado por ese lugar, ¿verdad? Pero déjame decirte, mi querido hermano, que muchas veces es necesario confesar nuestro pecado al Señor. Confesar el pecado es admitir o reconocer realmente nuestras culpas y así reconocer también que somos culpables por causa del pecado y necesitamos el perdón de Cristo Jesús. El blanco del cristiano hoy en día, mi querido hermano, es cuando reconocemos realmente que somos pecadores y que necesitamos de Cristo Jesús. El blanco del cristiano es algo que nos lleva a nosotros a los pies de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo habla de una manera íntima, y nos llama hijitos. Pero oiga cómo él escribe en su carta y nos dice a nosotros, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Para que no pequéis. No nos hagamos como las demás denominaciones, que este versículo lo manipulan y lo mutilan. Muchas veces hemos platicado con muchas personas que no son de nuestra denominación de iglesia. Al hablar de este versículo, lo citan así, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, por si alguno hubiese cometido pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús el justo. Pero ¿por qué la primera parte no la leen? ¿Será que no la miran? Nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de oír la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Y cuando Juan escribía esto, lo hacía de una forma íntima, diciendo definitivamente que tenemos que renunciar al pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Podemos vivir, mis queridos hermanos, sin pecar? Sí podemos vivir, mas sin embargo, no estamos exentos nosotros de cometer pecado. Y no quiere decir que con eso todo esté perdido en nuestra vida espiritual.
sino que el apóstol trata la manera de llevarnos a nosotros, es que como cristianos nos está suplicando que nos apartemos de cualquier acto específico de pecado. ¿Podemos? Claro que podemos, porque en Cristo Jesús todo lo podemos. Ahora, ¿se da cuenta usted, mi querido hermano, que muchas veces incurrimos nosotros en actos de pecado hacia nuestro prójimo y en actos de pecado hacia nuestro Dios en nuestra vida cristiana? Sí, sí, pero gloria a Dios, porque en su momento, mis queridos hermanos, nos podemos acercar a Él confiadamente cuando confesamos realmente nuestros pecados, y Él nos limpia de eso y nos da la capacidad para poder vivir siempre cerca de Él. Tanto necesitamos la ayuda de Cristo, que después de haber pecado, en el versículo 2, viene y dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para eso apareció Cristo. ¿Para qué? Sí, mi querido hermano, para que nosotros reconociéramos una relación con Él, y cómo a través de generaciones eso ha venido deteriorando la relación con Dios. Nuestro tiempo está casi por terminar. Este mundo lastimosamente va a terminar. Cuando el tiempo de gracia, mi querido hermano, se termine, ya no va a haber oportunidad de preparación. Es hoy cuando tú y yo tenemos que tomar cartas en el asunto, cartas vitales de vida o muerte. Al no hacerlo, mi querido hermano, las consecuencias del pecado nos van a arrastrar. Y así como este mundo está destinado para perecer, también cada uno de nosotros podemos perecer con Él, si en este momento tú y yo no tenemos una preparación digna. Sabemos, mis queridos hermanos, que Cristo Jesús viene por segunda vez. Sabemos que esa esperanza gloriosa es la que cada uno de nosotros anhelamos y añoramos en nuestra vida. No podemos estar hablando acerca de eso si no tenemos una preparación digna, abandonar el pecado. Es triste. ¿Por qué es triste? ¿Sabías usted, mi querido hermano, que la resurrección es parte del que cree en Cristo Jesús y vive una vida alejada de pecado? Leía en un libro del pastor Alejandro Bullón, hablando acerca de la resurrección, y decía él de que en la iglesia existían dos hermanas, y ellas en la iglesia convivían con sus hermanos. Entre ellas mismas se miraba el amor fraternal, ¿verdad? Entre ellas eran sumamente unidas. Las personas, al mirarlas a ellas, también eran motivadas a vivir de la misma manera que ellas vivían. Pero en la casa no tenían el mismo estilo de vida que tenían en la iglesia. Al llegar a la casa era diferente. Allá habían discusiones, habían problemas, conflictos entre ellas. Los vecinos sabían eso. Un día, una de ellas falleció. Pasó el tiempo y la otra que quedó vivía tristemente porque le hacía falta a su hermano. Llegó un momento en que también la otra hermana falleció. Como cristianos sabían acerca de la resurrección de los justos. Un día, ellas despertaron y se encontraron y se miraban una a la otra y le decía: ¿viste que te dije que un día íbamos a resucitar? Y bien contentas ellas, celebrando, ¿verdad?, porque habían resucitado. Sin embargo, alguien se paró en la parte de atrás de ellas y le puso la mano en el hombro. Y cuando ella volvió a ver, se dio cuenta que era el enemigo de Dios. Definitivamente, mi querido hermano, sí habían resucitado, pero no habían resucitado en la resurrección de los santos, sino habían resucitado después de los milagros.
Esas son las consecuencias de que como hijos de Dios tenemos que solventar en este momento. Tú y yo tenemos el compromiso a poder vivir cerca de Cristo Jesús, a poder mostrar realmente, mis queridos hermanos, que hemos llegado a conocer el amor de Dios, que podemos transmitir la gloria de Dios con nuestros actos, con nuestros hechos. Y es algo que tiene que motivar a los demás a acercarse a Cristo Jesús. La lucha pareciera ser difícil, pero no es imposible, porque con Cristo todo lo podemos. Dios lo bendiga.